Good morning, dear students. My name is Elder Hernandez, and today we're going to have the Module 2 video class. And at the end of this session, we will see the Canvas platform to give you some details about the activities. Muy buenos días tengan todos, todas. Hoy tendremos la segunda videoclase, módulo 2. Entonces, pues la idea es hacerlo lo más concreto posible y al final eh, revisaremos la plataforma, las actividades, pues para darles algunos detalles sobre estas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con algo que es súper importante y que es el cronograma, y schedule. Entonces tenemos que el módulo 2 se llama My Hood, mi vecindario, mi barrio. Hoy tenemos la videoclase pues va a tratar de estos temas importantes: daily routines, daily free time activities. Y tenemos tres actividades. Tenemos un task, que es un taller, que se llama What I Like and Dislike, lo que me gusta y lo que me disgusta. Tenemos un forum, My Hood, mi vecindario, y el quiz final del módulo 2. Entonces recordemos las fechas: inician los días martes a las 8 de la mañana, perdón, los días miércoles a las 8 de la mañana y terminan los días martes a las 11:59 de la noche. Como siempre les he dicho, por favor revisen muy bien el cronograma, pues para no tener dificultades con la entrega de trabajos. Listo, entonces vamos a seguir entonces acá con las competencias del módulo 2. The use of there is and there are, the quantifiers to make descriptions in the neighborhood, and the use of adjectives and frequency adverbs to generate opinions and perceptions. Esas son las dos competencias generales. Los temas principales van a ser possessive pronouns and possessive adjectives, WH questions in the simple present, there is and there are. Los temas más importantes para este módulo. Bueno, vamos a empezar con possessives. Posesivos, pues obviamente, como su palabra lo indica, es para indicar pues lo que una persona o un objeto o un animal o un lugar poseen. Para ello, pues hay diferentes expresiones dependiendo del sujeto. Entonces acá tenemos the possessive adjectives and the possessive pronouns, porque son dos: possessive adjectives, possessive pronouns. Para cada sujeto tiene su adjetivo posesivo y su pronombre posesivo específico. Entonces para I vamos a usar my y mine. Para you, your, yours. Para he, his. Para she, her, hers. Para it, its. Para we, our, ours. Para you, your, yours. Para they, their, theirs. Mío, tuyo, suyo, de él, suyo, de ella, suyo, de eso, nuestro, suyo, de ustedes, suyo, de ellos. ¿Listo? Dependiendo pues, del contexto va a tener su significado. Mientras que los pronombres posesivos son mine, que es de mí. Este es mí y este es mío. Tuyo, de usted o de ti. Su, de él. Su, de ella. Su, de esto. Nuestro, de nosotros. Suyo, de ustedes. Suyo, de ellos. Esa es la traducción, ¿listo? ¿Cuáles son más comunes en el inglés? Estos, los adjetivos, los posesivos adjetivos, que después nos lo que vamos a ver ahorita en un ejemplo. Tenemos acá a este señor señalando a esta señora y él dice: The woman there is my wife. La mujer allá es mi esposa. Entonces miren la posición en la que está el adjetivo. Está siempre antes del sustantivo. ¿Listo? My wife, my car. ¿Listo? Esa es la posición, antes del sustantivo.
Eso es cuando es possessive adjectives. Recordemos esta de acá. Cuando es esta de acá, tenemos estos ejemplos. That house is ours. Esa casa es nuestra o de nosotros. Is that car yours? ¿Es ese carro de usted? This car is mine. Ese carro es mío. Entonces, miren la diferencia. Acá está al final de la oración, siempre al final, mientras que este está antes del sujeto. ¿Listo? Esa va a ser la diferencia del sustantivo, perdón. Porque aquí el sujeto es de woman. Sustantivo wife, my wife. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos posesivos. Pero como les dije al principio, el más común y más importante va a ser este de acá, la primera lista, para indicar posesión. Ok. Number 2, the WH questions. Las preguntas WH. Tenemos diferentes tipos de preguntas, pues dependiendo de lo que uno quiera preguntar. Entonces tenemos who, es cuando usted va a preguntar por una persona. Tenemos what, cuando pregunta por una cosa o por una acción. When, cuando va a preguntar por tiempo. Where, cuando va a preguntar por un lugar. Why, cuando pregunta la razón de algo. Y how, cuando va a preguntar, digamos, por el número o por la manera de algo. ¿Listo? Who, what, when, where, why, how. Esos son los más comunes. Hay otros que los verán después de pronto en otro curso, pero aquí tenemos los más comunes. Who, what, when, where, why, how. Veamos ejemplos. Entonces, what. Recordemos que la respuesta de what va a ser una cosa. What is that? ¿Qué es eso? Mire la posición, por favor, del WH. Al principio, todos van a ir al principio de la oración. What is that? ¿Qué es eso? Siempre después del what debe ir el verbo auxiliar. Puede ser el verbo to be o puede ser el do o el does. ¿Listo? Pero siempre tienen que ir conectados cuando es una pregunta. What is that? ¿Qué es eso? When, la respuesta va a ser tiempo. When is the game? ¿Cuándo es el juego? When is the game? ¿Cuándo es el juego? Recuerden por favor la posición. Who, la respuesta es una persona. Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién vives? Where, la respuesta es un lugar, place. Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Why es preguntar por la razón de algo. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Finalmente tenemos how, que es para preguntar por direcciones, sentimientos, números, etcétera, cantidades. En este caso es por un sentimiento. How are you? ¿Cómo estás? ¿Listo? Pero entonces lo más importante es la posición, el orden de la oración. WH más el verbo auxiliar, que puede ser verbo to be, are o is, o puede ser el verbo do o el does. Tenemos acá otros ejemplos. Entonces una conversación. Este señor pregunta, where do you live? ¿Dónde vives? Acá usamos do. El señor le responde, I live in Chapinero, near Marley Station. Vivo en Chapinero, cerca de la estación de Marley. Le hace otra pregunta, what do your parents do? ¿Qué hacen tus padres? ¿Sus padres? Él le responde, my mom is a nurse and my dad is a teacher. Mi mamá es una enfermera, mi papá es un profesor. ¿Listo? Pero entonces lo que les decía, lo más importante es saber la posición. ¿Listo? También es importante saber la posición de la oración en una respuesta. Entonces, si es una respuesta afirmativa, sujeto, verbo, complemento. I live in, etc. My mom is, etc. ¿Listo? Sigan ese orden. Listo. Este tema, frequency adverbs, adverbios de frecuencia, pues es un complemento cuando ustedes van a hablar de tiempo, de frecuencia, de algo. Entonces, aquí tenemos la definición. They are used to express the frequency of activities or states. We use the frequency adverbs. ¿Listo? Para hablar de la frecuencia de alguna actividad. Entonces tenemos esta tablita de acá que nos indica pues la frecuencia y su respectiva expresión. Si algo es 100% que se hace, usamos always, siempre.
Usually, usualmente, 90%. Generally, generalmente, 80%. Often, con frecuencia, 70%. Sometimes, 50%, algunas veces. Occasionally, ocasionalmente, un 30%. Seldom, que es rara vez, podría decirse, que es un 15%. Rarely, que es poco frecuente, no es común, el 5%. Y never, 0%, que es nunca. Always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. Lo más importante es saber también la posición en la oración. Entonces, tenemos dos tipos de oraciones, unas que van con verbos normales y otras que van con el verbo to be. Cuando hay verbos normales, entonces miren, se dice, he never studies English at night. Él nunca estudia inglés por las noches. Nótese aquí que como estamos hablando de he, se tiene que modificar el verbo, la tercera persona. He, she, it, tenemos que cambiar el verbo. Modificamos el verbo al final, con la S, ES. He never studies English at night. They usually study English in the morning. Ellos usualmente estudian inglés por las mañanas. Entonces, miren la posición. Siempre va a ir en medio del sujeto y del verbo normal. ¿Listo? Pero, si vamos a usar el verbo to be, I am always concentrated in class. Yo siempre estoy concentrado en clase. She is sometimes distracted in class. Ella algunas veces se distrae en clase. Nótese que acá el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Listo, entonces no confundir verbo to be con estos verbos de acá, son diferentes. Y la posición acaba en el medio del sujeto y del verbo normal, acaba después del verbo to be. Listo, esa es la manera de organizar una oración afirmativa con los adverbios de frecuencia. El último tema, bueno, uno de los últimos temas, there is, there are. Estos dos traducidos al español significan hay, existencia, listo, hay. Pero entonces usamos there is cuando es algo singular, usamos there are cuando es algo plural. Entonces en la afirmación decimos there is, there are. En la negación there is not, there are not, o lo pueden abreviar isn't, aren't. En la pregunta is there, are there. Vamos a verlo con otros ejemplos. Antes de ver los ejemplos, pues esto también es súper importante porque es complemento del there is y el there are. Esos son artículos. Tenemos 4 en total. A, an, some, any. Resulta que a y an significan un o una. Significan lo mismo. La diferencia va a radicar en la siguiente palabra. Si la siguiente palabra empieza por consonante como plum, usamos a. There is a plum. Pero si empieza por vocal como apple, usamos an. There is an apple. ¿Listo? Esa es la diferencia. Este se usa cuando la siguiente palabra empieza por vocal, este cuando la siguiente palabra, perdón, este a se usa cuando la siguiente palabra empieza por consonante, mientras que an cuando empieza por vocal. Significa un o una. Some se va a usar cuando vamos a hablar ya de plural o de algo que no se puede contar. Un ejemplo, there is some sugar. El azúcar, sugar, no se puede contar. Se cuenta en libras, en cucharadas. Pero azúcar en general, no podemos decir un azúcar, dos azúcares, no. Entonces, en este caso usamos some. Hay algo de azúcar, algo. O algunos cuando es plural. There are some apples. Hay algunas manzanas. ¿Listo? Finalmente tenemos any. Any significa ningún o algún. También se puede usar para contables o no contables. Tenemos este ejemplo. There isn't any sugar, que significa no hay nada de azúcar. There aren't any apples, no hay ningunas manzanas. Ninguna cuando es negación. Cuando es pregunta, como estas, is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? Are there any apples? ¿Hay algunas manzanas? ¿Listo? Pero eso es solamente cuando es pregunta, porque algunos en afirmación usamos some. Entonces, estos artículos son importantes para armar oraciones usando there is, there are.
Aquí tenemos este parque con diferentes personas y actividades, etc. Entonces miremos los ejemplos. El primer ejemplo dice, there is a man in a bicycle. Hay un hombre en una bicicleta. There is a man in a bicycle. There is a mom with her daughter. Hay una madre con su hija. There is a mom with her daughter. Aquí tenemos el posesivo, her, de ella. There is a man reading a book. Hay un hombre leyendo un libro. There is a swan in the pond. Hay un cisne en el estanque. Y la última, there are two friends talking. Hay dos amigos hablando. Entonces aquí tenemos ejemplos en singular y el último pues en plural. Hay dos amigos hablando. There are two friends talking. Podemos decir, hay árboles, hay algunos árboles. There are some trees, ¿cierto? Hay algunas lámparas. There are some lamps, etc. Para usar también el plural. Entonces esa es la idea del there is y el there are, de describir imágenes, lugares, etc. Listo. Entonces, esa es la gramática que ustedes van a ver. Rápidamente, pues miremos la plataforma. Entonces vamos a entrar aquí al módulo 2. Esto de acá, pues voy a tratar de enviárselos por un link para que les quede más fácil de estudiar. Entramos acá a la parte del taller. Entonces este taller pues va a tener vista previa. Entonces actividades, por favor lean muy bien las instrucciones y los ejemplos de cada instrucción. Por ejemplo acá miren la forma de decir la relación de los parientes. ¿Listo? Entonces guíense por el ejemplo para armar las siguientes oraciones. En este caso, el posesivo, entonces seleccionen bien de quién se está hablando en cada oración, si es de él, de ella, de ellos, etc. Lean el contexto. Acá pues es un listening, que es decir falso o verdadero. En el de acá pues es completar con lo que les había dicho de los artículos a, an. Aquí tenemos a lot of, que es mucho, y a couple of, que son un par de. ¿Listo? Entonces escojan bien según de lo que se está hablando. En este de acá, entonces también there is, there are. En este ejercicio tienen que descargar la imagen que está, el archivo que está acá, y con base a ese documento lo leen y hacen un escrito que tienen que cargar. ¿Listo? En PDF o en Word lo cargan acá. En este ejercicio tienen que ordenar la oración, ordenarla bien, por favor. Miren que todas son preguntas, entonces acuérdense del orden de las preguntas para armar una pregunta. Tienen un ejemplo. En este ejercicio, leer la información de estas niñas y en base al ejemplo, pues escribir lo que pasa en cada párrafo, la idea general de cada párrafo. En este ejercicio, teniendo en cuenta el ejercicio anterior, pues responder a estas preguntas. Tengan muy en cuenta lo de la S cuando estamos hablando de he, she, it. Acá en este ejercicio, según este cronograma de las actividades, pues decir, tienen que armar la oración usando los adverbios de frecuencia, lo de siempre, nunca, etc. Entonces, ojo con la posición de esas palabras.
En este ejercicio, con base a este texto, respondan a la pregunta. Ojo con el orden de la oración, se los repito muchas veces, pero es súper importante. Aquí, ojo con la instrucción, dice escribir el WH. Solamente es escribir el WH que se usa en cada frase. ¿Listo? Entonces es what, where, etc. En este es un listening de falso verdadero. En este es sobre nacionalidades y el estereotipo. Entonces, pues por cada país, pues les da un estereotipo. Entonces traten de pensar, pues la idea de este ejercicio es practicar más que todo pues vocabulario, ¿no? Pero entonces traten de escoger como el estereotipo general para cada nacionalidad. El siguiente ejercicio creo que es parecido, también de estereotipos, si es un fact o un stereotype. Fact es algo que es un hecho, que es algo verdadero, mientras que el estereotipo es algo subjetivo. ¿Listo? Entonces, pues, según la oración, decidan si es algo que es una generalidad, algo verdadero, o un estereotipo. Listo, eso es en cuanto al taller. Luego tienen el foro, MyHood. En este foro lo que ustedes deben hacer es, primero, un video en el que tienen que dibujar un mapa o pueden tomar un pantallazo del mapa en Google Maps. Pueden usar Powtoon o Prezi o alguna otra herramienta. Tienen que señalar los lugares importantes de ese mapa y obviamente tienen que describirlo de manera oral usando there is, there are, las preposiciones, etc. Aquí están los quantifiers, many, etc. ¿Listo? Por favor, de 2 a 3 minutos, no más y tampoco pues no menos de un minuto. ¿Listo? Ese es el tiempo. Esa es la primera parte del video. ¿Listo? Como es de MyHood, la idea es hacer el mapa pues, del sitio donde ustedes viven. Ya después de publicar el video en el foro, pues tienen que mirar el video de algún compañero, escojan uno y van a responder estas preguntas. ¿Listo? La idea es pues usar en esas preguntas there is, there are, los WH, what, where, etc. ¿Listo? Esa es la idea del foro. Ahí tienen un ejemplo de cómo hacer la descripción. Si tienen igual preguntas, pues me dicen. Y pues al final tendrán pues el quiz. Entonces pues recuerden que el quiz dura 75 minutos, no 4 horas, esto lo voy a corregir. Dura 75 minutos. Y pues lo más importante del quiz, lo que siempre les digo, es el primer punto del speaking. ¿Listo? Entonces le dan bien las instrucciones, es un speaking, que es un video. Aquí también voy a corregir esto porque es un video, no un audio. Mínimo 30, máximo 60 segundos. Y recuerden cargar su audio acá, o si tienen problemas, pues lo graban en otra aplicación en su celular y lo cargan. ¿Listo? Eso es todo por este módulo. Espero pues si tienen alguna pregunta, duda, pues recuerden el número de teléfono o ya saben que me pueden escribir al correo. Yo pues si está dentro de mis horarios pues les responderé lo más rápido posible. That's all guys. Thank you so much and see you in the next module.